Adelante, Fernando. Muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos y qué gusto que estén aquí acompañando esta reunión de la Sociedad Filatélica Regiomontana de diferentes ciudades del país. Y esta sesión voy a hablar, va a ser como un reporte con fotografías de lo que pasó en el Congreso de Postales, en el 15 Congreso de Postales, que fue el correspondiente al 2022, que lo hicimos presencial principalmente. Hemos decidido durante la pandemia que lo importante es seguir vivos. Ya vendrán tiempos mejores. Todo ha sido muy complicado. Los 2 años anteriores, este, el 20 y el 21 fue en línea el Congreso. Y este año decidimos ya dar el paso a un Congreso presencial con todas las limitantes que sabíamos que iban a ocurrir. ¿Sí? El gran problema de que hay restricciones en los lugares, hay lugares donde la gente debe demostrar que está vacunado, usar sus cubrebocas, etcétera, etcétera, y hay restricciones de vuelos y cosas por el estilo. Y desde que lo planeamos, sabíamos que iba a ser un congreso más pequeño de lo normal, porque ya habíamos monitoreado que la gente en Facebook estaba poniendo que en otros eventos, no en este, estaba poniendo que iban a ir, que esto, y en general la gente pone que va a ir a los eventos presenciales y de esos no, ni el 10 ni el 5% realmente terminan yendo. Entonces, no es confiable una prelista de Facebook cuando se trata de presenciales todavía en este momento. Aún así decidimos que ya era tiempo de aprender a vivir protegiéndonos, ¿sí? Porque quién sabe cuánto más dure eso. Sí, hoy en la mañana vi las noticias que en China volvieron a cerrar una de las ciudades industriales principales, ¿sí? Y entonces la inestabilidad existe, pero vamos a tener que aprender a vivir como si vivieran hasta en un hospital, no hay más remedio. De tal manera que vamos a tener que aprender a salir protegidos, tener buenos protocolos de prevención, etcétera. Y así decidimos darle para adelante este año a volver otra vez a un congreso presencial, ¿sí? No híbrido, o sea, no era un congreso híbrido, era presencial. De tal manera que sí, se iba a haber transmisión y grabación de videos del Congreso, pero no iba a haber interacción en línea, o sea, no se podía preguntar desde línea, ni de Facebook, ni de ningún lado. Entonces era un evento presencial y se dejaron registros. Uno de los registros es esta presentación fotográfica, ¿sí? Entonces, el Congreso se llevó a cabo en el Palacio Postal. Es la segunda vez que estamos en Palacio Postal. Ante la circunstancia, buscamos una ciudad grande que tuviera aeropuertos y buen sistema de comunicación para que la gente no tuviera que pasar de aeropuerto a camión, a taxi, o sea, lo menos que hubiera de rebotes para llegar. Y fuimos con Cepomex y nos recibieron sin problemas, ¿sí? Y realizamos el congreso el 5 y 6 de agosto, la parte de conferencias en Palacio Postal. La exposición del congreso no, no se pudo realizar físicamente porque tenían comprometidos los espacios ahí en Palacio Postal y entonces la exposición está en internet, ¿ok? Es una exposición virtual, igual que los 2 años anteriores. ¿Sí? El evento se realizó en la parte alta, en el cuarto piso de Palacio Postal. Aquí están los preparativos. ¿Sí? ¿Sí ven mi mouse, mi indicador? Pregunto. Sí, Fernando, sí se ve, sí se Ok. ve. Entonces tenemos aquí la gente, el que era el encargado de lo visual. Aquí estamos ajustando. Estoy acá sentado ajustando cómo se ve. Y una persona de Cepomex que estaba con el audio.
Y aquí estamos preparando cosas. Aquí está Arnulfo, que estaba en representación de Cofumex y que estaba echándonos ahí la mano bastante oportunamente. La inauguración la dio la directora general de CEPOMEX, ¿sí? La licenciada Rocío Bárcenas. ¿Sí? Estábamos en el presidio Ricardo Pels y yo, y presidiendo la licenciada Bárcenas, que dio el banderazo de inauguración y el discurso de CEPOMEX. El discurso de bienvenida lo dio Ricardo Pels, como casi siempre lo hace. Y en la inauguración, la licenciada Bárcenas insistió mucho de que Correos de México quiere participar con los coleccionistas, llámese filatelistas o llámese cartofílicos o llámese como sea, de los que están relacionados con correos, no solamente en la Ciudad de México, sino que ella tiene intención de que hay organizaciones con los grupos o con las oficinas locales de CEPOMEX. Entonces, realmente hay una oportunidad, ¿no? Habría que analizar a quién le conviene, a quién no, pero al menos hay apertura para poder organizar juntos cosas en CEPOMEX, ¿sí? Y alguna sociedad filatélica o alguna organización en diferentes partes del país. Ya tendrían que, los interesados tendrían que coordinarse. ¿Sí? También durante la inauguración hablaron la subdirectora de Filatería, Karina López, ¿sí? Y Sally Rosas, que es la gerente de Cultura Postal, que fueron como el enlace entre CEPOMEX y el Congreso de Postales para los detalles organizativos, ¿sí? Las conferencias ya empiezan después de la inauguración. El viernes 5 de agosto empezó la gente de Post Crossing, que como saben es un grupo vivo que envía postales como antiguamente, como hace un siglo se hacía entre diferentes partes del mundo, con el agregado de que Post Crossing se organiza a través de Internet, ¿sí? Como organización, pero físicamente se envían las tarjetas, o sea, si hay un cruce de tarjetas postales, y ellos nos hicieron el favor de sacar una estadística, ¿sí? Del intercambio de postales, ¿sí? Durante la pandemia, en lo que va de este año. O sea, y ellos mostraron cómo ha habido tendencias a subir y bajar en cuanto al número de millones de postales que se van por los correos del mundo durante la pandemia. O sea, no ha sido constante, sino ha habido subidas y bajadas de acuerdo a las olas de la pandemia, como era de esperarse. Lo que es importante es que el impacto global no es tan grande. O sea, sí ha habido subidas y bajadas, pero la gente sigue usando las tarjetas postales para tener un enlace con otras personas en el mundo. Después siguió Carlos Campos, ¿sí? Como siempre con conferencias muy bien preparadas, realmente le mete trabajo, y se tiró un clavado a las primeras épocas de la Unión Postal Universal, ¿sí? Porque desde muy temprano la Unión Postal Universal apoyó el manejo de las tarjetas postales. Entonces habló él de las reuniones donde se aprobaron varias cosas, y se fue viendo a lo largo de su conferencia cómo las tarjetas postales fueron cambiando de poquito en poquito, ¿sí? Para pasar de una tarjeta con sello de la UPO a tarjetas comerciales con timbres normales. O sea, dejaron como la tarjeta empezó como un entero postal y terminó siendo un cartón con una estampilla que se pasaba por el correo. Luego estuvo Martín Sandoval Cortés de la UNAM, él está en la Biblioteca Central, ¿sí? La grande de la UNAM, y habló de uno de los fondos que tienen ahí en esa biblioteca,
que es de la Fundación Alzati, que es una de las más reconocidas en cuestiones científicas del país, y que tenía algunos, dentro de ese fondo hay algunos archivos interesantes con tarjetas postales. Luego estuvieron los Siller, papá e hija, Juan Antonio, el padre, María Regina, María Regín, presentando un conjunto de tarjetas, ¿sí?, de una población en Brasil, ¿sí?, que se llama Ouro Preto, ¿sí?, y cómo se usa las tarjetas postales para mantener la historia de ese pueblo pequeño minero brasileño. Aquí hay algo de la gente durante el evento, ¿sí? O como les digo, fue un evento corto, pequeño, ¿sí? Resultó lo que esperábamos que iba a resultar, ya más o menos lo que esperábamos, y la idea es mantener juntos al equipo, y al equipo sobre todo, lo más importante, al equipo de conferencistas, el equipo de estudiosos, historiadores, coleccionistas, para mantener esto vivo para tiempos mejores. ¿Sí? Entonces, lo que hubo es mucha camaradería, hubo muchas preguntas durante las conferencias, ¿sí? Y la gente platicó bastante qué es lo que queremos. Realmente, como todo el mundo sabe, porque aquí hay varios que participan sistemáticamente en este Congreso de Postales, ¿sí?, lo que nos interesa es seguirnos manejando como un grupo de amigos, que tenemos en común un interés, ya sea porque coleccionamos, porque vendemos, porque nos gustan, ¿sí?, las tarjetas postales. En la tarde, la primera conferencia, sí, era la de Bill Mangler, y Bill vive en Estados Unidos. ¿Sí? Esta conferencia la había planeado para darlas hace 2 años, y por una cosa y otra ya no había podido estar presente, y este año iba a venir desde Estados Unidos a presentarla. Compró su boleto de avión, tenía sus reservaciones, y le pidieron a la línea aérea que se hiciera una prueba de COVID, y resultó positivo y no lo dejaron volar, o sea, ya no pudo venir. Y entonces a la carrera, un día antes de que iniciara el Congreso, nos envió un video con su conferencia que la proyectamos en vivo. O sea, a la hora que le tocaba, proyectamos el video de él. Una conferencia realmente súper elaborada sobre el registro histórico del nacimiento del Paricutín, en postales. Desde que era una humadera, una simple humadera, hasta que fue creciendo, creciendo, ¿sí?, y hasta que prácticamente ya dejó de crecer y se estabilizó como ha estado hasta ahora. Luego, Jaime iba a dar la conferencia de medios de transporte para las tarjetas postales, se dio una lastimadilla y ya no pudo ir a México, y entonces entre Mayra Uribe y yo dimos la conferencia. Entonces, Mayra Uribe agarró la batuta para dar la conferencia, ¿sí? Y resulta que cayó en un congestionamiento en la Ciudad de México y llegó 10 minutos tarde, entonces me tocó empezar. Entonces ahí entramos al quite, como es normal, para la conferencia cuando hay manera, y sobre todo porque teníamos el PowerPoint. ¿Sí? Instalamos desde este jueves las mesas de intercambio. Aquí yo voy cargando algo de material de intercambio. Aquí hay material que Pels había llevado para regalar, ¿sí?, de sobres para los filatelistas que andaban por ahí, ¿sí? Y había cajas de postales. Alejandro Grossman mandó a una de las personas que trabaja para él para que mostrara parte de su material. Ahí estuvo vendiendo. Había vendedoras de Estados Unidos, ¿sí? Y ahí todo el mundo salimos con postales para nuestras colecciones.
El primer día en la noche se llevó a cabo la tradicional cena de conferencistas, ¿sí? Y decidimos irnos a la ópera, ¿sí? El bar famoso, ¿sí? Y ahí estuvimos oyendo música, platicando, ¿sí? Y pasándola bien. Esa cena para conferencistas la patrocina Sophie Rey, ¿sí? Para los conferencistas, pero es abierta a todas las personas que quieran ir, siempre pueden ir a las cenas de conferencistas. Originalmente pensábamos otro lugar, pero el centro de la Ciudad de México ha cambiado y donde originalmente queríamos ir a cenar, cambiaron su horario y están cerrando a las 6 de la tarde, o sea, al último dijimos, no, pues vámonos a la ópera, entonces nos fuimos a oír música a la ópera. Nos fuimos a descansar y al siguiente día empezamos con una conferencia de Ricardo Pels sobre un conjunto de tarjetas por una compañía norteamericana, la Weidingen Art and Publication Co., que es una colección muy extraña, bastante rara, ¿sí? Y que realmente uno no sabe por qué esta compañía se avienta a sacar una colección de postales de México, ¿sí? Con cierta amplitud, a un mercado que realmente nunca, no se alcanza a saber a quién iba a comprar esas postales. Entonces, hay muchas dudas todavía, pero esa es la primera recopilación importante de postales de esta compañía, que son muy interesantes porque son muy estilosas, ¿sí? Luego estuvo Susan Frost dando su conferencia sobre dos fotógrafos profesionales que por poco tiempo, pero con bastante calidad, estuvieron produciendo postales en la zona de Veracruz, Juan Basayo y Rafael Medina. Son fotógrafos con buena factura fotográfica, buena construcción, buena calidad, ¿sí? Raras, difícil de juntar, y Susan, como siempre, nos trae material raro. Y luego yo presenté la conferencia de postales poéticas y similares, que son de esas postales en las cuales, en lugar de fotos, tiene letras de poemas, fragmentos de libros de cuentos, letras de canciones, o sea, el lado de la fotografía está usado por unas letras, está usado con letras, con mensajes para ser leídos. Entonces hablé sobre ese tipo tan populares en alguna época. En lo general yo las considero bastante feas, pero hay gente que les encanta, hay algunas muy estilizadas con la tipografía, y de eso estuve hablando. Luego de la Sociedad Filatélica de Morelos estuvo Miguel Ángel Cuevas, dando una muy bien preparada conferencia sobre postales que reflejan la cocina tradicional mexicana y que hacen notar, que eso es muy interesante, que desde el siglo pasado, desde hace 100 años, ya la cocina mexicana se consideraba algo importante y en las postales se le daban un valor importante a las cocinas, a la gente cocinando, ¿sí? Entonces ya se dejaba ver que la cocina mexicana iba a ser importante a nivel mundial, ¿sí? Para como una tradición mexicana y que lleva a que actualmente la cocina mexicana está por las Naciones Unidas considerado como algo de la humanidad, de, de las primeras que fue reconocida como una cocina de valor mundial que hay que preservar. Esta es una de las fotos de grupo, la toma John O'Leary. John O'Leary, él está en Cholula. ¿Sí? Él fue él fue el organizador del Congreso de Postales de Cholula, ¿sí? Y es un gran fotógrafo y nos hizo el favor de tomarnos esta fotografía y esta otra en momentos ahí del Congreso. Después tuvimos, como siempre, la repartición de la postal
conmemorativa del Congreso, que es una postal que refleja las postales de tipo entero postal y postal sin timbre que ha publicado Cepomex, de los cuales hay unas colecciones muy bonitas, sobre todo las conmemorativas de Navidad, Día de los Niños, Día del Amor, etcétera, etcétera, que están muy bien diseñadas, ¿sí? Y tiene otras colecciones Cepomex muy bonitas como la de tiburones y ciertas cosas marítimas que valen la pena. Entonces, la tarjeta se le repartió a la gente, ahí en la tienda vendían los timbres para ponerle el timbre, dirigirla y echarla en el buzón de Palacio Postal para que se repartiera, pues que se la enviáramos a conocidos o a uno mismo para la colección. Esta es la postal ahí en el cuarto piso, cuando estábamos repartiéndola. Después vino la ceremonia de clausura, sábado ya tarde, fuera de horario normal, y la directora, no esperábamos porque no estaba programado, pero la directora llegó, ¿sí? Prácticamente sin avisar, estuvo ahí un rato sentado viendo conferencias, y luego agarró el micrófono, o sea, ella estaba muy contenta. El evento realmente, como siempre, el evento es muy agradable, no es un evento masivo, no podemos decir la mentira de que hay muchos interesados, es como la filatelia, somos pocos, pero somos valientes y estamos dispuestos a que siga existiendo esto. La directora insistió en que ellos están abiertos a lo que se quiera hacer a nivel de organizaciones de Cepomex y grupos de coleccionistas, filatelistas o no, o coleccionistas de postales. Luego empezó la repartición de diplomas. ¿Okay? Y esta fue la foto ya al final, cuando ya estábamos yendo, pues alguien dijo, oh, pues vamos a las escaleras a fotografiarnos. Y los que quedábamos, porque varios ya se habían ido, nos bajamos a la tradicional foto en las escaleras de Palacio Postal. Es un lugar muy interesante para las fotos, ¿sí? Y esta fue la foto de clausura el sábado ya al atardecer, ¿sí? Aquí está otra postal del Palacio Postal nocturna, muy bonita, ¿sí? Del edificio de correos, ¿sí? Y al momento todavía no sabemos dónde va a ser el año que viene. Tenemos la propuesta, pero falta ir a hablar con ellos, de la gente de Puebla. Hay gente de Puebla que ellos proponen que sea en Puebla. En general, quedamos muy cansados siempre después de los congresos y por 3 meses ni le movemos. Si realmente queremos poner nuestra vida personal en orden, todos los conferencistas y un servidor. Y entonces, dentro de un mes, allá por octubre, ya vamos a empezar a planear una vuelta a Puebla, tratar de identificar a los coleccionistas filatélicos también, porque nos interesa mucho que los filatelistas participen. Y si alguien de ustedes ahorita o después me manda datos de con quién puedo hablar ahí en Puebla, ¿sí? El ofrecimiento que tenemos es de gente de cultura, de gente de historia y cosas por el estilo. Entonces, a mí me gustaría también incluir filatelistas. Entonces, por favor, me pasan la información para empezar yo a planear. Y si hay las condiciones, sería en Puebla. Si no, pues, tenemos otros lugares posibles, afortunadamente. Entonces, ojalá que los que fuimos volvamos a ir y los que no, pues que el año que viene ya esté más tranquilo todo, ¿sí? Y más gente se anime a salir con pandemia y todas las medidas de seguridad si son necesarias. Muchas gracias. Bravo, Fernando. Gracias. Oye, no sé si alguien más tenga algunas preguntas. Yo tengo algunas que me llamó la atención de lo que dijiste, algunas cosas. Adelante. Me gustó la expresión de valientes. ¿De qué? De valientes que Sí, seleccionaste, tanto sí, para filatelia como para cartofelia, o cómo se llaman los de cartofilia. cartofilia, sí, me agradó mucho, pues sí, pues es que, sí, somos muy poquitos. Estuve ayer en Guadalajara, estuve con Eladio García Prada, comí con él, y dice, oye, pues es que este negocio o este hobby se está acabando. Me digo, no es un negocio, es un hobby,
está acabando, y hay muy poca gente. Yo creo que este tipo de eventos o cualquiera que hagamos, pues es relevante, ¿verdad? Oye, bueno, mi pregunta, me llamó la atención un tema que tocaste, que decía que la cantidad de piezas en correo, de tarjetas postales, no me quedó muy claro, pues estaba igual, ha subido, se ha mantenido, porque si cualquiera de nosotros intentamos comprar tarjetas postales fuera de la Ciudad de México y en algunos puntos, yo creo que batallaríamos para comprarlas hoy en día, para encontrarlas en México. No estoy diciendo en otros países, en Estados Unidos también ya se hacían mucho, en Europa quizás las encuentras en los puntos turísticos, pero Ujú. esa parte me llamó la atención. Y la Sí, otra pregunta que quería hacerte, no sé si puedes elaborarla ahorita, la otra pregunta que quería hacerte es, aunque mencionaste ahí algunas personas, me da la impresión que la mayoría eran del centro del país. No sé si pudieras elaborar sobre eso. sí. Bueno, vamos primero a la primero. La época dorada de las postales fue hace un siglo aproximadamente, 1910, 1930 a nivel mundial. Eran millones y millones de tarjetas postales que se enviaban. Muchas por razones totalmente postales, pero ya para esas fechas, ya la postal tenía veintitantos años, 30 años de existir. Era por una cuestión de que la postal era una imagen, ¿sí? Y en ese tiempo el mundo no estaba invadido por la televisión, ¿sí? El cine estaba agarrando vuelo, entonces la transmisión de la información visual era a través de revistas impresas, muchas pasaron de grabado a offset y variantes rotograbados y cosas por el estilo. Y la postal era una manera importante de decir, mira, aquí anduve y mandar una imagen de los lugares. Entonces la postal rápidamente se volvió un objeto, no era así al principio, pero muy pronto se volvió un objeto que de un lado tenía una imagen y del otro lado era un lugar para escribir, ¿sí? Y entonces eran millones y millones de postales que se enviaban por año, ¿sí? Y a un costo más económico que una carta. ¿Qué pasa ahora? Bueno, se siguen enviando millones de postales, pero no son tantos millones como antes. O sea, sí son muchas, pero no son tantas. Las postales que tú mencionas, ¿sí? ¿Dónde se consiguen ahora? En los museos, ¿sí? En los hoteles, y están muy restringidas al mundo turístico, ¿sí? Ahí hay dos variantes importantes. La gente las compra no para enviarlas siempre por correo. De hecho, se envían muy pocas por correo, sino muchos se compran como un recuerdo. Yo estuve ahí, es una manera de rememorar en dónde estoy. Los de Post Crossing es un grupo de gente que, más que coleccionistas, es gente que tiene el mismo hobby que se tuvo hace un siglo. El hobby es comprar una postal y enviársela a alguien conocido, ¿sí? Antiguamente era alguien de la familia, pero Post Crossing tiene un modelo interesante. Tú quieres enviar una postal a otro país, quieres ser parte de un grupo de, internacional que se envía postales, entonces te escribes en Post Crossing y te dan los datos de a quién enviarle y ellos le van a dar tus datos a otras personas para que te envíen a ti postales y se haga un cruce de postales, pero no entre familiares, sino en gente que le gusta enviar postales. ¿Ok? Y yo pensé que eran menos hace unos años, pero ya hemos trabajado con los de Post Crossing, que es gente muy, este, Como que les muy, gustan también muy, mucho las estadísticas, ¿no? sí, Les gustan mucho las estadísticas de cuántas de las postales enviadas llegan, sí, cuánto se tardó. Les gusta analizar el proceso de tránsito de una postal. ¿Es, sí, es este el grupo, Fernando? sí, ese es el grupo, ¿sí? Tienen Y su página, ¿sí? tienen Y 800,000 miembros. sí, 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 y el número de postales enviadas, Aquí sí, está, mira. sí,
Entonces es un buen número de gente que está dispuesto a enviar una postal a alguien que no conoce y recibir una postal de alguien que no conoce. O sea, es un concepto más amplio que el antiguo de que era casi enviarle un familiar o a un conocido. Entonces es muy de y se lleva una bitácora en línea. Sí, tú tienes tus estadísticas. Es bien interesante todo el movimiento que está vivo. Obviamente ellos son clientes de comprar postales, ¿sí? Y son clientes de comprar timbres para ponérselo a la postal. Entonces son importantes tanto en términos filatélicos, ¿sí? Como en términos de postaleros. ¿Por qué? Porque son 68 millones de postales que tienen timbres. Es una oportunidad para que tú en un marco tengas un timbre que te interesa y tiene su reverso, que es una foto. Entonces, la verdad, mis respetos para ellos. Son muy, muy interesantes. Sí, son quizás menos pretenciosos que nosotros, que nos encanta meternos en los detalles finos de cómo se imprimió, si la postal es de fotografía y en qué papel fotográfico se imprimió, si el edificio ya no existe y dónde estaba ese lugar, porque ese edificio ya lo derrumbaron, cuándo lo derrumbaron, ¿sí? Pero la verdad, es bien interesante su trabajo, ¿sí? Bueno, la segunda pregunta que tuve, ¿cuál era? Más que todo el origen de las personas asistentes, lo que sentí es de que la mayoría de los que mencionaste pues, estaban pues, en la Ciudad de México o muy a los alrededores de la Ciudad de México. Había gente de Cuernavaca, de Querétaro, de Guanajuato, de Texas, de Luisiana. Bueno, el de Luisiana fue el que se quedó tirado ahí, que no pudo porque le pegó el COVID. O sea, nomás para demostrar que el problema del COVID existe todavía. Afortunadamente en México nos tocó en un momento muy bajo de COVID, o sea, realmente estamos en un momento bajo. En otras ciudades y en otras partes, en Italia, en China, ha estado volviendo olas fuertes. También gente de Monterrey, sí, gente bueno, de Texas había de gente de San Antonio y gente de allá del Paso. O sea, viven en unas gentes que son vendedores de postales que viven en El Paso, pero ellos realmente trabajaban en Miami y se cambiaron de lugar. Y y gente del DF principalmente, ¿sí? Bueno. Creo que hay una o dos personas de otros lugares. Había una persona también del Estado de México, creo que cerca de Toluca, una cosa así, ¿ok? Y en general, y los de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, Está bien, entonces está interesante. sí, o sea, sí llega gente de varias partes. La mayor parte, si sacas al menos la mitad eran no del DF. Ya. ¿Sí? Ok. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Ahí Juan José Corro tiene una pregunta. Sí, Adelante. yo tengo más que una pregunta, es un Ahí tienes añadido. la mano alzada, Juan. Sí. Más que una pregunta, es un añadido. El post-processing, a lo mejor Fernando no me va a dejar mentir, pero es un concepto viejo que no sé si recuerdan la clásica revista de mecánica popular, donde al final venía obviamente la parte de filatelia, y en la parte de atrás venía obviamente lo de las cartas que todo el mundo llegó a utilizar, ocupar, y que también en las tarjetas postales se ocupaba, en las tarjetas de teléfono hubo grupos, por así decirlo, donde se enviaban las cartas y esa carta la enviabas con alguna dirección. Esa persona de la dirección te enviaba como 5 direcciones y tú al enviar esas 5 direcciones, ellos te retribuían con 5 o 10 tarjetas según las que tú enviabas. Pero realmente lo único que hicieron fue transformarlo y meterlo ahora a la cuestión digital. Y el segundo punto de dónde conseguir tarjetas también viene siendo en casas de antigüedades y en muchas casas de artesanías en algunos estados o tiendas de artesanías en general. Pueden todavía llegar a encontrar algunas postales
incluso antiguas me refiero 20, 30 años, o hasta actuales, que todavía hay mucha gente que muchos estados que siguen haciendo tarjetas postales. Incluso hay gobiernos de estado que todavía siguen haciendo tarjetas postales y las venden en las casas de turismo. Es solamente mi participación en esa parte. Ok. Interesante, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, entonces, mil gracias por su atención. ¿Sí? Felicidades, Fernando. Bye. Bueno,